Estábamos entonces mirando un personaje bíblico. ¿Quién es? María. María, la madre del Señor Jesucristo. Habíamos pensado varias cosas de ella, muy importante. Una de ellas, ¿quién era ella en sí? ¿Cómo era esa mujer? ¿Recuerdan cómo era? Bueno, una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, una mujer muy especial, también una mujer muy humilde, una mujer que llegó a reconocerse a sí misma como una esclava del Señor. Ella decía que era esclava del Señor y el Señor no había nacido. Pues el Señor eternamente sí, pero el Señor encarnado no había nacido. Y ella se sentía una sierva, una esclava del Señor. Pero también ella pronunció unas palabras muy, muy especiales. Dijo, habló de Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. Muy bien, mi Salvador. María reconoció que necesitaba un qué? Un Salvador. Y ese era uno que iba a llevar en su propio vientre. Por eso dijo, desde ahora, no desde antes, desde ahora me llamarán bienaventurada, ¿cierto? Muy bien, bienaventurada. ¿Qué más? Dice que ella quedó en embarazo, ¿cierto? Pero dice la Escritura, antes que se juntasen. O sea, no había habido un contacto sexual entre ella y, ¿cómo se llamaba su comprometido? José. No había un contacto entre ellos y ya había concebido. ¿Qué había pasado ahí? ¿Un qué? Un milagro. Un milagro. Dios mismo había obrado a través del Espíritu Santo y había empezado a gestarse un ser en su vientre. Qué maravillosa noticia, ¿cierto? Muy bien. También vimos cómo era José, un hombre como. No, un hombre como. Alguien lo dijo por allá. Justo. Justo. Muy bien. Un hombre justo. Recuerden que ella estuvo 3 meses donde su familiar Elizabeth y regresó en embarazo. Y pues el ángel le habló a José y le dijo, no temas. Qué palabras tan bonitas, no temas. Le explicó lo que había sucedido en ella, dice que él la recibió, ¿cierto? La recibió. Le creyó a Dios como María también le creyó a Dios. Entonces, también vemos que María era una mujer de adoración y que conocía la palabra, conocía la historia de Dios mismo, la ley, los profetas, porque en su expresión de adoración hacia el Señor, María lo dejó ver así, de esa manera, que conocía la historia, conocía a Dios y podía ser una mujer entonces de adoración. Muy bien. ¿Qué más vimos? Bueno, creo que a grosso modo ese fue como el resumen de la primera sección, ¿cierto? Pero hasta ahí ella estaba esperando, ¿cierto? Pero no vimos nada de su nacimiento. Vamos a pensar hoy en el nacimiento de ese ser tan especial que desde la antigüedad estaba anunciado, Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, ¿cierto? Que esta mañana pensábamos en el Señor, en aquel Salvador, en aquel Mesías prometido desde la antigüedad, y hoy nos vamos a centrar un poco en su nacimiento como tal. Ya vimos su familia, sus padres terrenales, quiénes eran, cómo eran, y que fue una elección soberana de Dios. En su misericordia dice que ella halló gracia ante los ojos de Dios. Muy bien, Lucas capítulo 2, vamos entonces al segundo capítulo de Lucas y vamos a mirar los primeros 6 versículos. Lucas capítulo 2, del 1 al 6. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Saben qué quiere decir eso? Censado, un conteo como a veces cada 10, 15 años pasa en nuestra nación, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo
Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Eso ya lo vimos también. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Bueno, ahí nos relata entonces la palabra de Dios, porque ellos viajaron desde donde estaban hasta Belén. Estaba escrito también, ¿cierto? Ya lo vimos, no vamos a regresar a ese pasaje, pero ya lo leímos la vez pasada. Miqueas, ¿cierto? Nombra algo de eso. Y ahí está la razón por la que ellos tuvieron que hacer un recorrido largo. Y la condición de ella, pues imagínense, estaba encinta y dice que allí fueron los días de su alumbramiento. Versículo 7, ¿qué dice? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, vamos a detenernos un poquito en este versículo 7. Dice que dio a luz a su hijo, ¿hijo qué? Primogénito. Y aquí ya empezamos a entender algunos asuntos. Si es primogénito, bueno, primero, ¿qué es un primogénito? El primero o mayor entre varios. Entre varios. ¿Qué quiere decir eso? Si es un primogénito es porque iban a venir más hijos. Es lógico, la palabra de Dios es tan perfecta y eso es algo muy lógico. O sea que luego María tendría otros hijos. Y de los otros no se dice que fueron un milagro o una obra del Espíritu Santo. La Biblia no resalta eso. Solamente la persona del Señor Jesucristo nacería de una mujer virgen. No fue engendrado por la unión de un varón y una mujer. Un ser de esa magnitud nacería de una mujer virgen. Un ser perfecto, santo, sin mancha, alejado del mal, nacería de una mujer virgen. Pero es interesante que dice primogénito, mayor entre varios que iban a nacer. Quisiera que leyéramos algo para, como hacer un paréntesis. Estamos pensando en el nacimiento de Jesús, pero es bueno que quede claro, porque tradicionalmente no se concibe que María haya tenido una relación sexual después con su esposo. Por eso dice Mateo, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Pero después se juntarían y conformarían una familia común y corriente, como las que nosotros hemos conformado, de la unión de un hombre y una mujer, como está escrito además en la palabra de Dios. Mateo 12, 46, Mateo capítulo 12, hacemos un paréntesis para corroborar esto y regresamos al nacimiento de Jesús. Mateo 12, 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. ¿Su madre y quién más? Sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ellos llegaron ahí, Jesús estaba cumpliendo un ministerio, estaba en un lugar y su familia llegó. Versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy interesante. Él extiende la mano hasta donde están los discípulos, las personas que le están siguiendo, que están aprendiendo de él, que están empezando un camino de obediencia hacia él, y él los compara a ellos con sus hermanos en la carne, incluso con María, su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo mismo puso a su propia madre al mismo nivel de cualquier otra persona.
Y en la parte humana, terrenal, el mismo valor y la misma necesidad para todos ellos. La misma necesidad. Afortunadamente María lo tenía claro porque había dicho ella, había hablado de Dios, mi Salvador. Y aquí Jesucristo mismo la puso al mismo nivel de cualquier otra persona. Muy bien. Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué más se preguntaban? Versículo 55. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesús. Versículo 55, otra pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo se llamaba el carpintero? Ya lo vamos a ver. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Interesante, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, es la fuente donde nosotros debemos acudir cuando tenemos dudas. Vemos una familia completa. Las personas están diciendo, venga, este no es hijo de José, de María, sus hermanos son fulano de tal, aquel otro. Es más, y están todas sus hermanas con nosotros. Tenía hermanas mujeres. Dice todas, más de una. Yo creo que más de dos, como mínimo tres. Porque cuando uno habla de dos hermanas, dice, aquí están las hermanas o sus dos hermanas. Pero dice, están todas. Yo pienso mínimo eran tres. Y 4 hombres, como mínimo 7 hijos, tuvo María engendrados a través de la unión con José. Ya había tenido el primogénito, que su nombre fue puesto por Dios mismo, Jesús, el Mesías. Creo que eso está claro, ¿cierto, hermanos? Podemos volver a Lucas capítulo 2. Ya hicimos el paréntesis, pensamos en la familia que había resultado de la unión entre esta pareja, José y nuestro personaje del día, María. ¿Qué más? Lucas 2:7 nuevamente. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, esto nos habla un poquito de la condición social de esta familia. Era una familia que muy humilde, muy sencilla, pobre económicamente, pero eran ricos porque era una familia piadosa. Amén, hermanos. A veces la riqueza nosotros la evaluamos según las cosas materiales que poseemos. Pero yo cada que pienso en esta familia veo una familia rica, aunque no tenían con qué pagar un hotel. El mesón ahí habla de un lugar de paso, lugares de descanso. Para nosotros hoy en día lo que es un hotel, un lugar para pasar la noche. No había un lugar para ellos, hermanos. Y esto es un poco triste si lo pensamos de alguna manera. Era la realidad. Jesucristo era ese ser tan sencillo que nació en una familia sencilla. Después le diría a los discípulos, de él mismo diría que el maestro no tenía dónde recostar su cabeza. Las cosas terrenales le pertenecen a él y son de él, pero no era la motivación por la que él venía a esta tierra. La motivación para él era su alma y la mía, hermano y hermana, amigo y amiga que me oyes. La motivación de Cristo eras tú, era yo, era el mayor anhelo que él tenía, salvar, redimir a los pecadores, de los cuales yo soy el primero sin duda. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo más triste no es que él nació en una pesebrera con animales. Ya nos imaginamos si han ido a alguna finca ganadera
¿Se han visto un establo? Bueno, eso es el lugar donde el Mesías, el dueño del universo, nació. Pero eso no es lo más triste para mí. Lo más triste para mí no es que él no haya tenido cabida, no haya habido un lugar para él nacer en un sitio digno. Lo más triste, ¿sabe qué es? Que en la actualidad todavía no hay cabida para el Mesías en muchos de los corazones. Hay personas que aún saben y entienden que Jesucristo murió y resucitó y que es Señor y que puede salvar, pero no hay un lugar en el corazón para ellos. Porque el corazón está lleno de otras cosas, de otras prioridades, de afanes, de anhelos. Y el Mesías no tiene un lugar para ellos en su corazón. Pero Él sigue siendo Señor. Sus propósitos se cumplen. Y eso lo hemos visto a lo largo de la Escritura. Bueno, vamos a seguir pensando en ese bebé que nació. Creo que en algunos estudios se me han cruzado algunos personajes. A veces me pasa eso. Pero no puedo pasar por alto, hermanos, aunque esto lo he leído en otras ocasiones. No quiero pasar por alto lo que sucedió con ese bebé. Y lo que sucedía con las personas que estaban ¿dónde? Alrededor. Entonces, Lucas capítulo 2, voy a leer desde el 8 al 20, para seguir la historia ahí donde estamos. Lucas capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque hoy he aquí os doy nuevas, ¿de qué? ¿De qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta leer este capítulo, hermanos. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían? Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, qué relato tan maravilloso, tan bonito que nos habla del nacimiento del Señor. Pero ¿sabe qué dice el versículo 20? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tal cual, tal cual. Entonces, hermanos, volvieron los pastores glorificando y alabando ¿a quién? A Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, asimismo como los pastores, tenemos también la adoración de los magos, ¿cierto? Ahí en Mateo capítulo 2 podemos mirar también estos personajes. Mateo capítulo 2 y versículo 1. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? ¿Qué son magos? No son los que los que hacen aparecer una paloma en un sombrero, no. En la Biblia los magos eran sabios, eran personas muy estudiosas, algunos dicen científicos,
astrólogos, personas muy estudiosas, ¿no? Ese es el verdadero significado de esta palabra, ¿no? Pero dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿por qué nació en Belén? ¿Por qué? Muy bien. La idea es que tengamos el hilo ahí. Pero dice que vinieron de Jerusalén unos ¿qué? A Jerusalén unos ¿qué? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? No. Ah, muy bien. Ahí están atentos. Yo no sé, alguien aseguró por ahí que eran 3, pero en ninguna parte dice eso. Creamos lo que dice la Biblia. Dice que unos. ¿Qué más? ¿Qué preguntaron ellos? ¿Qué preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién vinieron a adorar? Ellos dijeron al rey de los judíos. Un bebé, pero era el rey de los judíos. Amén, hermanos. El rey de reyes y señor de señores por excelencia. En ningún momento dijeron, ¿dónde está la madre de Jesús? ¿Dónde está la mamá del rey de los judíos? No, nadie dijo eso. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y dice, ¿a qué venían? Venimos a adorarle. Y hermanos, la razón es porque solo Dios es digno de ser adorado. Ningún hombre es digno de ser adorado. Ninguno. Y eso ya lo hemos visto también en otros estudios. Entonces podemos centrarnos ahí en esa adoración. Versículo 11. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿A quién? Al niño. Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo creo que por eso piensan que eran 3 magos, porque hay 3 elementos aquí que se ofrecen y creen que cada uno traía una cajita, ¿cierto?, en la mano con una de estas cosas, pero pues, no. ¿Ante quién se postraron? ¿A quién adoraron? ¿A quién ofrecieron presentes? Muy bien. Nos quedamos en Lucas 2. Otra vez. O regresamos más bien a Lucas 2. Y seguimos pensando en ese niño que ya era digno de la adoración. Versículo 21, ¿qué dice? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Todo esto es un orden divino, todo esto es Dios ordenando las cosas de acuerdo a su voluntad. Hasta el nombre estaba puesto por Dios mismo a través del ángel que le habló a José. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto también, ya lo hemos visto antes, para llevar el niño, para hacer ese rito de circuncidar al niño, se ofrecían dependiendo la condición social y económica de la familia. Podía ser un becerro, un animal de otras características de mayor valor, pero si la familia era humilde, eso lo vimos ya también en Levítico hace poco, podían llevar 2 tórtolas, ¿no? O 2 palominos, ¿no? Eso nos corrobora la familia que eran ellos, una familia económicamente limitada, pero con un corazón rico realmente ante el Señor. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, dice que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, yo estoy siempre imaginándome las escenas, ¿no? Ahí está Simeón en el templo, movido por el Espíritu Santo, un hombre viejo, un hombre anciano. Entra aquella pareja con el bebé en sus brazos para hacer de acuerdo a la ley con él. Y él está emocionado, está ahí esperando que ellos lleguen. Agarra al niño. Ellos se quedan asombrados ahí. Y dice, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, qué emocionante escena, ¿cierto? María dijo, desde ahora me llamarán bienaventurada, porque ella llevaba el Salvador, era un honor para ella, era un privilegio ser escogida para llevar el Mesías en su vientre. Hermanos, y Simeón, un hombre tal vez sencillo, tal vez insignificante, pero esa acción de él quedó resaltada en la palabra de Dios. Tomó al Salvador en sus brazos. Y ese hombre podía decir, puedo morirme en paz. Hermanos, apreciar al Salvador para nosotros también significa que podemos morir en paz. Tenerle él en sus brazos y en su corazón, nosotros ya no le tenemos físicamente, pero también por eso somos bienaventurados, dijo el Señor un día a Tomás. Bienaventurados los que no me vieron ni creyeron. Hermanos, somos doblemente felices porque somos aquellos que hemos apreciado la obra de Cristo. Y este hombre estaba impactado, estaba emocionado con ese bebé en sus brazos, el Salvador del universo en sus brazos. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué hacían sus padres? Versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía. ¿De quién? De él, de ese Salvador, de ese Mesías anunciado, de ese Señor, de ese Rey. Sus padres estaban maravillados de todo lo que se decía de él. María guardaba esas cosas en su corazón. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este que tenía él en sus brazos, dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. La piedra de tropiezo, ¿cierto? Para muchos. Para muchos la roca de la fortaleza, el fundamento de la fe, Jesucristo. Pero para otros una roca en la que muchos han tropezado y han caído. Y ahí también vemos Simeón diciéndole a María, ¿quién iba a ser él? Luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo Israel. Pero también se dijo, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Para caída y para levantamiento. Eso depende de usted. Si vas a tropezar en la roca o vas a levantar a fundar tu casa en esa roca. ¿Qué más? Quedamos ahí en Lucas 2:36. Interesante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, también de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Qué pasa con esa mujer? Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermanas, si usted quiere pensar en mujeres virtuosas,
Ana es una de ellas. Ana, la del Antiguo Testamento también, la esposa del Cana, madre de Samuel. Elizabeth, la pariente de María. María misma. ¿Cuántas mujeres adoradoras? ¿Cuántas mujeres que nos dan enseñanzas? Ahora que estamos pensando en la liberación femenina y toda esa basura que se habla en la actualidad, esta es la verdadera liberación femenina. Mujeres que están dispuestas a ser sumisas al Señor, a adorar al Señor, a servirle al Señor, mujeres de oración. Esa es una verdadera mujer de valor ante los ojos de Dios, especialmente, ¿no? No se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, ¿qué decía? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño. ¿Había algo más para hablar, para nombrar? ¿Había algo más importante? ¿Había alguien más relevante en esa escena, hermanos? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y es maravilloso, hermanos, pensar que nosotros podamos apreciar a Cristo, hermanos. Podamos apreciar la obra de Cristo. Ningún profeta, ningún sacerdote de la antigüedad, eso lo vemos en Hebreos, ningún ángel, ningún patriarca, ningún apóstol es digno de adoración. Ningún pastor, ninguna mujer, ningún ministro espiritual, hermanos, porque solo de Él y para Él es la honra, la gloria y la alabanza. A Él le pertenecen nuestras vidas mismas, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Todo le pertenece a Él. Hermanos, qué bueno poder tener en cuenta esto. María callaba. María guardaba esas cosas en su corazón. Cuánta emoción para esa madre, para esa mujer virtuosa, para esa mujer llena de bondades. Cuánto gozo. Se sentía bienaventurada. Estaban maravillados José y María ante lo que se decía del niño. Mateo, volvamos a Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice, después, Mateo 2:13, lo tenemos. Dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y hay una noticia ahí impactante, hermanos. Yo trato de imaginarme todo. Imagínese usted un bebé recién nacido, usted con su esposa, y esa es la noticia. Están buscando al niño para matarlo. Mamás, ¿qué piensan ustedes? Qué escalofriante, ¿cierto? Qué noticia tan difícil. Realmente es algo impactante. Y si queremos decir angustioso, ¿sí o no? Buscan el niño para matarlo. Y no era Herodes, hermanos, no era Herodes, aunque la Biblia dice que era Herodes. Pero nosotros sabemos que era uno más poderoso que Herodes. El enemigo por naturaleza, hermanos, Satanás, quien siempre ha tratado de ir en contra de la voluntad de Dios. Él no quería que Jesucristo fuera a la cruz. Él sabía que el triunfo para Cristo era la muerte por cada uno de nosotros. Él quería evitar eso como fuera. Y la fácil era ¿qué? Matar todos los niños
recién nacido, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, versículo 21. Se da esa noticia angustiosa, pero el versículo 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño. ¿Quién era ese? José. Y tomó a su madre también y vino a tierra de Israel. Interesante. Entonces él se levantó. Interesante que a José siempre le está hablando el ángel en sueños, ¿no? En todas las escenas que hemos visto. Cuando el ángel le dijo, no temas recibir a María por mujer, ¿él qué hizo? Él obedeció, él la tomó. Un hombre de obediencia. Aquí se le dice, levántate y toma al niño y a su madre entonces él se levantó y tomó al niño como se le había dicho a su madre y vino a tierra de Israel. Se levantó, esto me habla de qué? Obediencia, diligencia, ¿cierto? Fe. Se le había dicho también, no temas. Ahora ya vemos una familia, hermanos, huyendo. Una familia conformada por Dios, huyendo. ¿Perdón? 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, ¿no? Muy bien. Qué interesante, hermanos. ¿Qué podríamos pensar? ¿Quién de usted o de ustedes ha estado en una situación similar? Que los buscan para matarlos. Todos los soldados romanos entrando casa por casa. El Antiguo Testamento representa esto con un gran lloro, un gemir. Cuántas familias gritando de dolor. Y eso sucedió, hermanos. José podría decir entonces, si nosotros somos tan especiales para Dios, ¿por qué nos toca vivir esto? ¿Cierto? Como muchos de nosotros nos quejamos por las cosas que nos toca sufrir a veces. Cuánto dolor, cuánta angustia, pero no. Se levantó y obedeció diligentemente y fue a donde el ángel le dijo. Mateo 2, 19. Leamos hasta el 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor otra vez se apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, otra vez, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿qué hizo él? Durmió otro ratico, ¿cierto? No, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Entonces, hermanos, ahí quiero pensar en la obediencia de un hombre sencillo, pero que la Biblia lo muestra como un hombre justo, diligente y obediente, ¿cierto? Un hombre de fe. Volvamos a Lucas capítulo 2. Recuerden que estoy tratando de llevar la historia de una manera cronológica. Los evangelios no nos lo muestran así, pero nosotros debemos de estudiar la Biblia así, ¿cierto? Agarrar todo la información que el Señor nos da, y es lo que he tratado de hacer, hermanos, para facilitar un poquito la lectura de esta historia. Lucas 2:41 nos muestra, voy a tratar en estos 10 minutos, para dejar el bebé y el niño, y en la próxima ocasión nos vamos a encontrar el adulto, si el Señor lo permite. Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto era algo que hacía el pueblo judío desde la antigüedad. Pero esto también refleja que era una familia ¿qué? Obediente, obediente. El Señor dice, haced esto en memoria de mí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hacerlo o no hacerlo? Eso lo hacía el pueblo de Israel. Y era una familia piadosa. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Y todos los años hacían eso. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Quién tenía 12 años? Jesús, 43.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Al día completo echaron de ver al niño, dice ahí, ¿cierto? Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Otra angustia. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo me la imagino con una mano en la cintura así. ¿Cierto? Todos los que tenemos mamá hemos visto alguna vez la mamá con las manos en la cintura. ¡Qué susto! ¿Por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Cómo lo buscaron? Con angustia. Usted no se imagina cuánta, ¿cierto? Yo he contado que se nos perdió por 10 segundos nuestro hijo, 15, 20 segundos, no sé. En Medellín una vez, en una multitud, y el chino se devolvió a mirar un muñequito por allá, y nosotros avanzamos porque todos íbamos caminando ahí. Y hermanos, en esos 30 segundos o no sé cuántos, o un minuto llegó a ser al final, no nos imaginamos, hermano, la angustia que un padre puede llegar a sentir, ¿cierto? Pero no, el mocoso estaba allá atrás. Nos devolvimos un poco y lo encontramos ahí. Pero cuánta angustia, hermanos. Un día de camino, otro día de regreso, 3 días buscándolo. Cuánta angustia, hermanos, para esta familia. ¿Han pensado en eso? Y por fin lo encuentran y él ahí, tranquilo, disputando de alguna manera con los doctores de la ley, aquellos conocedores de la escritura. Y hermanos, me lleva a pensar en un anhelo por la palabra de Dios. ¿Dónde debería estar ese niño? Con la compañía, ¿cierto? Con la multitud que venía, mujeres, niños jugando. Yo me imagino una caravana. Cuando hemos ido a los campamentos, los niños siempre con nosotros los veíamos por la noche ya cuando se iban a acostar, ¿no? Uno se desentiende de ellos. ¿Les ha pasado eso? Uno está tranquilo porque están con los demás hermanos. Pero no, este niño era diferente. Este niño estaba anhelando estar cerca a las palabras de su Padre Celestial. ¡Qué niño tan especial! Pero cuánta angustia, ¿cierto? En esa madre que encuentra al niño por fin. Un reproche de mamá. Normal, ¿cierto? Normal. Pero vio una respuesta contundente. Él tenía que empezar a mostrar a sus padres terrenales cuál era la prioridad del Mesías. ¿Cuál era la misión del Mesías? ¿A qué venía el Mesías? No, no venía de paseo. No venía para lograr objetivos personales. No venía para entrar a una academia de rabinos, para hacerse un rabino, para hacerse un sacerdote terrenal. No quiso que lo coronaran como rey cuando la multitud quiso coronarlo como rey. No, 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 no. Esa no era la función del Mesías. Y sus padres tenían, aunque lo sabían, tenían que entender definitivamente las prioridades del Mesías. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué versículo, hermanos? ¿Qué versículo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es un versículo, hermanos, que me parece tan impactante
Cuando estamos viviendo la época del diluvio, cada cual buscando lo suyo propio, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, el yo, el culto al cuerpo, el mostrar, el reconocimiento en las redes sociales, el like, la campanita, el diploma, la foto en la montaña, el yo, el reconocimiento para mí, mis logros, mis objetivos. Hermanos, es la época que estamos viviendo. Pero hermanos, gloria a Dios por este versículo. Gloria a Dios porque sin duda siempre van a haber ofrecimientos de un cargo mejor, de una mejor condición social, de un negocio. Pero gloria a Dios por este versículo, que nos lleva a contemplar la razón de ser nuestra. Y podemos decir nosotros también, como el Señor Jesucristo un día dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es prioritario, hermanos, no es algo negociable. Estar en los negocios de mi Padre, para eso hemos sido puestos. Pero veamos la humanidad y aún la ignorancia, entre comillas, de José y María. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, en la humanidad de ellos. Seres totalmente terrenales, piadosos, seres de Dios, pero totalmente terrenales. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué hacía él? No, como era Dios mismo, no les hacía caso, ¿cierto? No. ¿Sabe qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Y otra vez, hermanos, esa frase. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Me gusta esta frase. Estaba sujeto a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos padres tiene uno? Bueno, el argot popular dice que Dios, ¿y qué? ¿Dios y qué? Dios y madre. ¿De dónde salió eso? Porque eso mucha gente lo dice. Hasta creyentes lo dicen. Dios y madre. ¿Es así? ¿Sería que Jesús, cuando a sus 12 años, amaba más a María que a José? ¿Le hacía más caso a ella? Mucho cuidado, hermanos, con las cosas que estamos adoptando del mundo. Ustedes ya conocen que mi campaña es ir en contra de la psicología. Todo lo que hacemos o decimos que no lo dice la Biblia, para mí es basura. Nada que ver. Nada que ver. El feminismo es basura. El homosexualismo también. El no castigar a los hijos es satánico. Todo lo que ustedes me oyen nombrar, que no lo dice la Biblia, hermanos, Dios y madre, eso es una basura. Eso no. Mi madre era tan importante para mí como mi padre. Y yo percibo eso de mis hijos. Percibo eso de mis hijos también. Mucho cuidado con las cosas que estamos adoptando del mundo. Deuteronomio 5:16, rápidamente. Ahí como un paréntesis rápido dice, honra ¿a quién? ¿Quién está primero? Pero no dice que lo honre más, dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Como dice el psicólogo. No. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ellos ya iban entendiendo que él tenía que sujetarse primero a su Padre Celestial para sujetarse a ellos. Y es la misma idea para nosotros, hermanos. Primero nos sujetamos a nuestro Señor y después podemos
dirigirlos como personas, como hermanos, como padres, como esposos, como hijos, como siervos, como amos. Primero nos sujetamos al Señor y ellos entendieron eso. Muy bien, podemos dejar hasta ahí, hermanos, y se pudo cumplir el objetivo, pensar en el niño, ¿no? Desde su nacimiento, incluso desde antes de nacer, y la Biblia nos lo muestra hasta los 12 años, y de ahí no volvemos a saber nada hasta su aparición, ya cuando era un adulto, ¿no? Señor nos ayude, hermanos, a apreciar al Señor, a apreciar la obra de Cristo, a apreciar todo lo que Él hizo por nosotros, a imitar a aquellas personas, aquellos personajes que le adoraron de una manera tan especial. Bendito es el Señor, oramos, terminamos ahí.